Abuso sexual en niños y adolescentes, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en todas, @SolucionesGB, nuestra etiqueta numeral Soluciones en Niños. Justamente les dejaba una pregunta al aire, y era qué pasa con esos niños que aún ni siquiera hablan y son víctimas de cualquier tipo de abuso. ¿Qué pasa con ellos? Ok, bueno, con ellos el tema es mucho más delicado porque no nos pueden decir, pero tenemos que estar muy pendientes. A la hora del baño, cualquier tipo de irritación en las zonas genitales o en la zona oral, ¿ok? Es muy importante también. Son niños que se enferman como con mucha recurrencia y los familiares no hayan una explicación a por qué se enferman tanto, tan repentinamente y tan repetidamente. Son niños además que se pueden volver como muy irritables o muy pasivos al contacto con otras personas. Irritables quiere decir que sean como de muy fácil llanto, como demasiado intranquilos, agitados cuando están en brazos de otras personas que no son sus cuidadores, digamos, principales. O que por otro lado se ponen como también como muy pasivos, como que prefieren como limitar sus movimientos. Digamos que estas son algunas de las señales que nos podrían indicar que algo está pasando y que tenemos que, de alguna manera, llevarlo a un profesional para que lo atienda y evalúe qué está pasando. ¿Qué pasa con los adolescentes? Ya la adolescencia pues se tiene definida como una etapa complicada, la etapa de rebeldía de las personas. Pero si a eso se le suma esa etapa de rebeldía y de esos cambios psicológicos y físicos que van teniendo los adolescentes, un abuso sexual, ¿cómo se complica la situación allí? Imagínate, la adolescencia, que es la época donde su desarrollo psicosexual está, el despertar de la sexualidad, el reconocimiento de la sexualidad, y esa sexualidad tiene una experiencia traumática, dañina para su propio desarrollo psicosexual. Eso hace que pues ya afecte la forma de relacionarse. Pero hay que tener cuidado con algo, porque si bien la alumna dice que el abuso sexual en los adolescentes tiene las características que tienen los niños, hay una palabra que es muy controversial, que es sin su consentimiento. Hay que tener cuidado porque puede ser que el consentimiento de un adolescente lo haga y haya manipulación, entonces puede parecer que ese consentimiento realmente es consciente, pero y no es simplemente producto de una extorsión, inclusive de un acoso. Y entonces hay que tener muy atentos, estar muy atentos con eso. En la alumna está, dice sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Sí, tal cual, el abuso sexual. Entonces hay que estar con el adolescente a veces el silencio es su arma, o puede ser que se erotice, o puede ser que se torne violento. Pasa más o menos con lo que pasa con el niño. Exacto, es muy parecido al niño, lo que pasa es que en este caso van a tener conductas más que tienen que ver con la relación entre pares y problemas con las figuras de autoridad. Es decir, comienzan a ser irritables como de la nada, se molestan por cualquier cosa, o están siempre muy tristes, ¿ok? Son personas que pueden desarrollar una manera de relacionarse con las parejas compulsiva. Entonces comienzan a tener sexo con muchas personas en cortos periodos de tiempo, porque tienen una sexualidad distorsionada debido al abuso sexual infantil. Las consecuencias son gravísimas porque entonces de allí pueden ser manipulados para entrar en un proceso de prostitución, ¿ok? O de explotación sexual de cualquier otra índole. Por otro lado, hay una consecuencia que también es gravísima, que son los trastornos alimenticios. Tenemos muchas personas que han sido abusadas y desarrollan, por ejemplo, una obesidad mórbida, ¿ok? O una anorexia, para no tener como esos caracteres sexuales secundarios muy pronunciados, sino tratar de disimularlos, ya sea por el exceso o por el déficit de grasa corporal. Es importante también, y quisiera pues consultárselos, cuando estamos niños, adolescentes, siempre se nos dice hay que hacerle caso a los mayores, ¿no? Hay que seguir las reglas y lo que dicen los mayores tienen la razón, pero son justamente los mayores los que llegan a cometer esos abusos en contra de los niños y adolescentes. ¿Cómo manejar eso? ¿Es un tema también de cultura? Un tema de cultura y de cómo formas tú, cómo vas preparando al niño para su propia autoprotección. Si él entiende que el adulto, por ser autoridad, siempre tiene la razón y siempre hay que obedecer, independientemente de lo que haga, él va a pensar que si él dice no en un determinado momento, es una señal de irrespeto. Exacto. Entonces el niño tiene que aprender desde muy pequeñito
quiénes pueden tocar su cuerpo, dónde no se puede tocar su cuerpo, cómo no se puede tocar su cuerpo, para que él pueda en un momento dado poner un parado si ve que un adulto significativo, cercano, quiere acariciarlo. Es un tema complejo, ojalá lo pueda decir con la claridad que se requiere. Muchas veces, aunque es un hecho violento, porque hay una simetría de poder adulto-niño, el adulto acaricia, sabe cómo acariciar, sabe dónde acariciar, y el niño puede sentirse confundido porque siente placer, porque lo está acariciando, y puede confundir la caricia sexual con una caricia afectiva. Entonces el niño, en la medida en que se va dando cuenta que no está bien, se va sintiendo culpable. Exacto. Y eso hace mucho más complicada la situación. Entonces el niño debe saber, entender, pues, desde muy pequeño, y aquí viene la educación sexual como clave, desde el nacimiento, y ojalá desde antes del nacimiento con la familia, cómo recibir a ese bebé, para que él vaya comprendiendo, pues, y entendiendo y reconociendo cuando un adulto se acerca y cuál es la intención del adulto cuando se acerca. Aprender a decir no, enseñarle a decir no cuando una situación de esta se da. Y respetar cuando un niño dice que no, es decir, hay evidentemente algunas cosas como por ejemplo el hábito alimenticio en el que bueno hay que trabajarlo de manera un poco distinta, pero cuando un niño dice que no, tenemos que aprender a respetar su decisión. Por ejemplo, no me quiero poner hoy estos zapatos sino aquellos, perfecto, es decir, no le va a hacer daño a nadie que se ponga unos zapatos distintos hoy, ¿ok? Y se está respetando su voluntad, porque el abuso sexual infantil es un tema que sobrepasa la voluntad de los niños, o sea, de alguna forma los somete, ¿ok?, a la voluntad de otra persona. Entonces es muy importante que ellos entiendan que ellos tienen una voz y que esa voz es escuchada y es respetada. Y la otra cosa que también es fundamental, sobre todo con los mayores, cuando tenemos adultos jóvenes en la casa, es enseñarle a estos adultos jóvenes y adolescentes a que los cuerpos de los demás se respetan también. Porque nada hacemos si enseñamos a los niños a no ser víctimas, pero no les enseñamos a no ser victimarios. ¿Okay? También tenemos que evitar que ellos se conviertan en verdugos de esos niños. ¿Y es común que el abusado se convierta en edad adulta en abusador? Mira, no necesariamente. No necesariamente, no es así. Puede que se convierta, porque eso hay que tenerlo siempre muy cuidado, porque entonces se piensa ya, se determina que toda persona abusada puede ser un abusador. Eso no es así, no es así. Puede ser si no es tratado de manera conveniente, si hay una patología particular, pero no es así. Entonces, hay una cosa que no quiero que se me quede afuera, que es importante. Yo tampoco quiero que nada se... Sí, fíjate tú. A veces las parejas, la madre, es abusada sexualmente por el marido, el marido, y la madre se convierte, busca al niño o al adolescente como confidente. O protector incluso. O protector. Entonces el niño siente, si mi mamá tolera que mi papá abuse de ella, porque lo obliga a tener relaciones sexuales que no quiere, y como no quiere, el niño o la niña va atendiendo que se le debe tolerar a que la persona que tiene poder en este momento jerarquía, dependiendo de la cultura, por la cultura nuestra machista, entonces que debe aceptar y que debe, como a la pareja le debe tolerar, en aras de mantener la relación, ese tipo de comportamiento. Vamos a hacer una nueva pausa acá en Soluciones. En la próxima parte, las consecuencias y además cómo prevenir el abuso sexual en niños y adolescentes. La educación sexual forma parte importante de ello. Nada de eso de estar poniéndole nombres a los genitales, los nombres que no son. No ponerle sobrenombre. Vamos a llamar las cosas como son y explicarle a los niños desde muy chiquititos qué deben hacer o qué no se puede hacer. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.